Gómez Martínez. Nos da muchísimo gusto saludar aquí en vivo. Lo hemos hecho vía telefónica en varias ocasiones con el diputado Gerardo Hernández del Partido Revolucionario Institucional, diputado local. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, Ricardo, a usted, a todo su auditorio. Gracias por permitirnos estar aquí en vivo y pues intercambiar algunas ideas del trabajo legislativo, ¿verdad? Una de ellas, y lo comentamos la semana pasada, creo que fue la semana pasada cuando platicamos sobre el desglose del segundo informe del gobernador César Duarte. ¿Ya lo leyeron, ya lo están analizando, ya lo están desglosando? Sí, existe, como en todo el proceso legislativo, Ricardo, cualquier asunto primero pasa a una comisión. Esa comisión elabora un dictamen después de un análisis, y el dictamen, como salga, en sentido que salga, pasa al pleno de los 33 diputados. En este caso la diputada Lisa Aguilera, que es oriunda de la ciudad de Chihuahua, encabeza esa comisión. Están integrados ahí todos los grupos parlamentarios y los que no son grupo parlamentario, que son nomás representantes de partido, como es el caso del PRD y del PT. También se encuentran, y el Verde Ecologista, se encuentran ahí también representados. Entonces ellos hacen un análisis del informe y posteriormente lo dictaminan y lo subirán al resto de los 33 diputados. Y como todo proceso legislativo, Ricardo, no estamos exentos, los que no formamos parte de una comisión, de poder acudir a las reuniones de las comisiones. A veces sí se nos complica mucho en el tiempo, ¿verdad? Porque presides una comisión, en el caso de tu servidor de transparencia, y a veces se empalman los horarios y esas cosas, ¿no? Y estamos participando ahorita también en el de movilidad urbana, y sí tratamos pues de cubrir lo más que se pueda, ¿no? Y tenemos, para que una comisión sesione, tenemos que coincidir los diputados, y a veces las actividades son muchas, Ricardo. Yo tengo ahorita compromisos en Juárez, y hay una visita importante donde irán los diputados de la región de la Sierra, de Chihuahua y de Delicias, que es el caso de que viene, creo que por última vez ya el actual mandatario nacional. ¿Cree usted que habrá la necesidad, yo no sé si sea obligación o no, o sea de acuerdo a lo que ustedes revisen, la comparecencia de secretarios para que expliquen algún tema del segundo informe? No, mire, yo creo que sin ningún tipo de ánimo triunfalista, pudiera darse el caso que la comisión requiriera alguno de los secretarios, pero lo cierto es que el ritmo de trabajo, y lo ve uno desde el otro poder, que es el poder legislativo, el ritmo del trabajo del poder ejecutivo es muy alto en el sentido de que la sociedad chihuahuense estaba demandando muchas cosas. Demandaba seguridad, demandaba impartición de justicia, demandaba precisamente que algunas clínicas de primer contacto estaban construidas pero no tenían personal, demandaba pues salud, demandaba cobertura educativa. Usted sabe que somos el único estado que quien demanda educación de nivel medio superior, la tiene pues el que demanda. Ahora vamos por los que no demandan. ¿Por qué no demandan educación si están en edad de ponerse a estudiar? Entonces yo creo que los resultados, sin ningún tipo de ánimo triunfalista, son buenos. Inclusive Chihuahua ahorita es punta de lanza a nivel nacional para muchos casos, como el tema educativo y como el tema, no se diga, el tema de impartición de justicia, donde se generaron más de 150 modificaciones, Ricardo, tanto al Código Penal como al Código de Procedimientos Penales, desde la misma y difícil situación de tener que implantar la prisión vitalicia, donde ahorita ya 31 personas compurgan esta pena en el Estado, y están ahora sí que en capilla varios más que cometieron crímenes de alto impacto, que finalmente tendrán que ser juzgados en su momento. O sea, los juzgadores habrán de emitir eso. Yo creo que hubo bastante trabajo estos 2 años en el materia del campo. Estamos hablando de que se comprometieron 16 presas en 6 años, y ahorita ya están en construcción 6. Es un buen ritmo, porque si usted siguiera ese ritmo, en vez de 16 presas, podríamos terminar con 18 presas en el estado. Dice el gobernador, dice bien, que somos el único desierto que exporta agua, porque gracias a que no teníamos cómo retenerla, la estábamos enviando a Sinaloa, la estábamos enviando, con todo respeto, ¿verdad?, a los propios Estados Unidos de América. Y ahora con estas presas vamos a retener, vamos a tener un mejor campo, y vamos a tener ya quitar pues esos problemas que nos está heredando con agua y la Comisión Federal de Electricidad, de que en áreas de veda se permitió que se explotaran pozos que no debían de haberse explotado, ¿verdad?
porque los mantos no lo permitían, los mantos acuíferos. Entonces yo creo que hay un buen ritmo, y yo le digo, le reitero una vez más, no es el ánimo de decir que todo está bien. Yo sé que hay cosas mal, hay resistencias, el mismo gobernador lo ha dicho, el que no aguante el paso, nomás que se haga a un lado, para que todavía el día de ayer se hicieron modificaciones al gabinete, usted las vio. Yo espero que los nuevos funcionarios pues conozcan el ritmo, aguanten el ritmo y ojalá hasta lo superaran, pero yo creo que se está consolidando un buen equipo y tengo muchas expectativas, Ricardo, del nuevo gobierno federal, porque muchos creemos que es un nuevo régimen, muchos creemos que Enrique Peña Nieto tiene mano firme, es un hombre sin prejuicios, no llega con prejuicios de otros tipos, sobre todo de prejuicios muy arraigados como se tienen actualmente, prejuicios partidistas, hay que decirlo con toda la amplitud. Actualmente tenemos un presidente con muchos prejuicios partidistas, el actual. Pues sí, son varios temas, ¿no?, los que trató, de los que yo más o menos vi que anda bien el gobierno estatal, es precisamente en el sistema educativo, en donde pues ya no estudia el que no quiere. Hay espacios desde bachilleres, se construyó un bachilleres en Villomada. Qué gusto saber que los habitantes de Villomada ya no tienen que venirse hasta acá, a otras partes a estudiar, o simplemente no lo hacían porque estaban muy lejos. Igual las instituciones de educación superior pues han tenido un gran apoyo, al igual que el sector salud, ¿no? Efectivamente todavía falta mucho en cuestiones de seguridad pública, pero ahí va el paso, precisamente. Otro tema, diputado, usted ya nos dice que está en la Comisión de Transparencia. Pues yo creo que va bien, porque ayer no apareció el estado de Chihuahua entre los estados con menos transparencia. Solamente había 19 y no está Chihuahua. Sí, y ¿sabe qué, Ricardo? Es muy difícil. Los parámetros de transparencia son muy difíciles. Entramos tarde. México como país entró tarde al tema de la transparencia. El Estado también entra tarde, pero entra con una ley de avanzada. Estamos ahorita en proceso legislativo para poder hacer la sustitución de 2 consejeros del instituto, se renueva con 2, pero déjeme decirle que en esa materia los parámetros son muy difíciles, porque imagínese usted nada más en materia de transparencia, lo comentamos ahorita fuera del aire, lo de los municipios pequeños, imagínese la capacidad técnica de un municipio pequeño, de su unidad de transparencia, contra la unidad de transparencia de un municipio grande. Imagínense, hay dependencias que es donde tenemos que ir trabajando todavía. Hay dependencias que su unidad de transparencia es el castigado de la dependencia, ¿sí? O es una persona que le dicen, oye, métete, actualiza la página, deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a actualizar la página, porque ya nos toca actualizarla, ¿no? Entonces, todavía tenemos que avanzar mucho, y yo les voy a decir uno de los grandes retos del gobierno del Estado y del nuevo gobierno federal, Ricardo, es el gran problema de México. El gran problema de México es el ingreso. El problema de México es el desequilibrio de los ingresos, donde muchos tienen muy poco y muy pocos tienen mucho. Y esto no es malo decirlo, lo ha reconocido, en su momento lo dijo el presidente electo Enrique Peña Nieto, y el gobernador lo ha dicho. Por ejemplo, el gobernador dice, vamos a Juárez, sí busquemos el empleo en el mundo, pero busquemos empleo más calificado, que no le deje a las familias 600 pesos por semana, que les deje otra cantidad. Es decir, hablando del ingreso, para que las familias juarenses, Ricardo, también hay que reconocerlo, en el pasado reciente, la gran desintegración del tejido social partió de una desintegración familiar, y esa desintegración se dio a partir de que la persona, para ganar más de los 600 pesos promedio, que tenía que trabajar 14 horas, tenía que trabajar 12 horas, imagínense el descuido en el que se quedaban esos niños. ¿Cuántos de esos niños descuidados de los años 70, de los años 80 y de los años 90, Ricardo, cayeron en manos del crimen organizado o del crimen no organizado, como se le ve el crimen común? Entonces, uno de los grandes retos que tiene el gobierno del Estado, que tiene el gobierno de la República, es incrementar el ingreso de las familias mexicanas.
es que ya no nos vean los asiáticos, que ya no nos vean, por ejemplo, para el caso de Juárez, que ya no nos vean en Estados Unidos de América como el país, como la ciudad que tiene mano de obra calificada nomás de 600 pesos. Por eso tenemos que calificar a nuestras gentes, tenemos que darle educación, tenemos que orientar la educación, Ricardo, para no ir a generar, imagínese usted, una generación de desempleados, muy educados pero muy desempleados, discúlpeme el término. O sea, tampoco queremos eso, tenemos que orientar la educación, tenemos que fortalecer la seguridad social, el servicio médico. Uno de los grandes reclamos, Ricardo, y yo lo digo porque mucha gente lo alaba, y bueno, en su momento fue una decisión que ayudó en algo, el Seguro Popular, Ricardo. El Seguro Popular nace en el año 2003 y se va incrementando el Seguro Popular, Ricardo, y el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se estanca. Y hay momentos en que decrece. Y déjeme decirle que si bien es cierto el Seguro Popular ayuda, nomás haga un comparativo, haga un cuadrito así sencillo, Seguro Popular contra IMSS, y va a encontrar usted que no, pues en ninguno de los dos casos hay un seguro de desempleo, pero sí hay una cobertura actual. Y entonces tenemos que ir en este nuevo gobierno de la República, los mexicanos, por un sistema universal de seguridad social que implique, Ricardo, que tengamos cobertura de un riesgo de trabajo, es decir, un accidente, que tengamos cobertura para una etapa en nuestra vida de desempleo, que tengamos la posibilidad de ser pensionados en caso de que nos suceda algo o en caso de que entremos en una edad avanzada, que todos lo vamos a hacer, o que tengamos derecho finalmente a la jubilación con todas sus prerrogativas y su 100%. Porque ahorita, ¿qué va a pasar, Ricardo? Sí, con la gente que ahorita está en el Seguro Popular y que cumpla en su momento 65 años. ¿Quién lo va a pensionar? ¿Quién le va a dar un apoyo? Entonces, son decisiones que en su momento el presidente Fox tomó en el año 2003. Una de las cosas que también es que el Seguro Popular, Ricardo, incrementa informalidad y el IMSS no, porque entonces usted puede tener un trabajo informal y siente cierta protección, nomás porque tiene el servicio médico del Seguro Popular, que finalmente se le ha alabado mucho y creo que ha servido, porque ha curado, ha batido algunos índices de morbilidad y de mortalidad, pero finalmente usted sabe que el espectro de curación del Seguro Popular no es al 100% como en el IMSS, aunque el IMSS tiene muchas deficiencias. Lo que yo he leído del presidente electo Enrique Peña Nieto es en el sentido de que se va a cambiar la base también de financiamiento del nuevo Sistema Universal de Seguridad Social, que va a ser un reto enorme para el nuevo gobierno. Ese reto de crear un Sistema Universal de Seguridad Social, el reto que ya se inició de transparencia, y finalmente el de modificar el ingreso del mexicano promedio, Ricardo, son yo creo que los grandes retos que tenemos próximamente. Vendrán otros, como ser nuevamente líderes a nivel de Latinoamérica, como lo fuimos en los 70s, que al presidente de México se le veía como el futuro candidato a encabezar la ONU, donde participamos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, donde tuvimos grandes impactos internacionales y que ahora los hemos perdido. Entonces yo creo que hay muchos retos, Ricardo, disculpe lo extenso de la respuesta y me salgo a veces pero aparentemente me salgo del tema, pero sí, la verdad es que hay una alta expectativa, al menos en mi persona, del nuevo gobierno combinado con un gobierno de Chihuahua que encabeza César Duarte y que creo que en estos 2 años le ha impreso al Estado una dinámica que la sociedad demanda, no creo que es algo gratuito, no es algo gracioso, que los que gobernamos desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial o desde el Poder Ejecutivo realizamos, sino simplemente, Ricardo, es avanzar al ritmo que la sociedad te va imponiendo y te va diciendo, a veces inclusive no con la velocidad que quisiera la gente, porque la gente quisiera que ya estuviera resuelto lo del Sistema Universal de Seguridad Social, la gente quisiera que el ingreso ya estuviera modificado, que ya tuviéramos otro tipo de mano de obra, que a nivel mundial no nos vieran como el tipo de mano de obra que barata de 600 pesos por semana. Pero bueno, se están dando los pasos para avanzar en ese sentido. Solo le pedimos a la sociedad que estén atentos y que estén muy cuidando pues
las acciones que se van tomando y retroalimentando al gobierno, porque no hay en el gobierno pues no hay todólogos, cada quien tiene una formación, cada quien tiene una inclinación, pero lo bueno es tener, y por fin, Ricardo, tener gobernantes. Creo que lo que le hacía falta a México es tener estadistas, gente que vea más allá de su partido, gente que vea más allá periodos de 3 años, de 6 años, gente que vea políticas de largo aliento. Diputado, ahorita que toma el tema del Seguro Popular, y no es que se salga el tema, o sea, son aristas que van ligadas una con otra. Se daba, o se estaba viendo la posibilidad, o se estaba buscando, no sé, así lo dejó entender el gobernador, la inversión que se hace en cuestiones de educación. Usted toca ahorita el tema del Seguro Popular. Seguro Popular, un programa federal que lo retoma el gobierno del estado, pero también la federación le dice a los estados: te haces cargo de salud y te haces cargo de educación, con tus propios recursos. ¿No habrá forma de, con el nuevo gobierno federal, retome el gobierno federal estos dos aspectos que ya se los entregó a los estados? Por eso es que el país, Ricardo, requiere una gran reforma hacendaria. Ayer se dijo, y se dijo bien, desde la CONAGO, desde Durango, que los gobernadores están pidiendo precisamente una reforma hacendaria, una redistribución tributaria, porque mire, nomás un ejemplo, Ricardo, que esto lacera las finanzas de cualquier estado, aunque es una inversión, porque no se puede decir que la educación es inversión. Nada más el estado de Chihuahua, en sus finanzas propias, invierte al año 7,000 millones de pesos a la educación. Hay 6 estados del resto del país, incluyendo el Distrito Federal. ¿Sabe cuánto aporta? Y no es contrapuntearnos entre estados de la República ni con el Distrito Federal. El Distrito Federal, siendo una ciudad de 13 millones de habitantes, Ricardo, no aporta un solo centavo. O lo que se paga en la UNAM con lo que se paga en las universidades de los estados. O sea, hay que ser justo. No sé, claro. Por eso ayer se habló en Durango de la redistribución tributaria y de también los alcaldes han dicho, el propio alcalde de Juárez lo ha dicho, ¿no? Si con que me dejaran el 20% de los impuestos federales que genera Juárez, aquí sería un Singapur, dice él. Yo no sé si sería un Singapur o no, pero creo que se hace falta una reforma hacendaria, Ricardo. Creo que hace falta una reforma en muchos aspectos. Yo creo, los que pensamos que no es un cambio de presidente, que pensamos que va a ser un cambio de un nuevo régimen, con nuevas ideas, y de un hombre que ha sido criticado, que fue criticado en la campaña, pero yo creo que tiene conocimiento, lo demostró en el Estado de México. A mí me tocó ir a participar en las elecciones últimas para que estuviera Erubiel Ávila como gobernador, en la ciudad de Erubiel Ávila, que gobernaba Ecatepec, y me tocó ver cómo la gente veía el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eran los últimos, en ese tiempo que yo estuve en Ecatepec, eran los últimos meses ya de gobierno de Enrique Peña Nieto, y yo creo que tiene la experiencia. Los que lo criticaron van a ver que es un hombre que sí, evidentemente puede cometer algún error como todos, pero van a ver que va a ser un nuevo régimen con nuevas ideas, y que vamos a estar muy atentos todos los mexicanos, porque ahorita ya no se puede de otra manera. Porque ahorita ya no se puede engañar, se intenta, ¿va? Yo veo cómo en las elecciones de Estados Unidos ahorita se hizo una especie de amnistía medio rara para los estudiantes, ¿no? Así como diciéndoles, pues no les cumplí la reforma migratoria, pero ahí les va una aspirina porque las elecciones ahí las tengo en noviembre, ¿no? Esas cosas de la sociedad, por ahí decía un político tabasqueño, y no precisamente el que ha sido muchas veces candidato, otro político tabasqueño que sí permaneció en su partido de origen, decía que la gente nota, anota y vota. Y yo creo que esa frase que se acuñó en los 80 cada vez es más la lleva a la gente más a la práctica. La gente tiene que estar notando, tiene que estar anotando y tiene que estar en su momento votando. Y yo creo que sí vamos a estar muy atentos del nuevo régimen. Yo en su momento lo dije y lo sostengo, que en el año 2000 decían que había un cambio de régimen, nomás que yo les dije que era el nuevo régimen de las viejas ideas, en el 2000.
Y continuó por 12 años. Y continuó. Hubo muchos prejuicios. Ricardo, yo todavía, una televisora local que tiene sede también en Mexicali, el conductor entrevistaba al actual presidente y hacía expresiones que ya no son propias, no menos al final de un sexenio, como que no lo hago ni por él ni por su partido, refiriéndose al presidente electo. Y lo digo el día que visita Chihuahua el presidente de la República. Yo creo que esas expresiones ya no son propias de un primer mandatario, y eso evidencia prejuicios partidistas. Y cuando se gobierna así, Ricardo, lo único que hacemos es que finalmente dañamos a la sociedad. Sí, tienes que tener una definición partidista, como yo la he tenido toda mi vida, y en su momento tienes que meterle, por así llamarlo, a las campañas políticas para tratar de que gane tu partido, que no siempre ha sido así. Yo me acuerdo cuando fui dirigente de la CNOP, tenía un gobernador de otro partido, tuve 4 presidentes municipales de otro partido, y tuve que convivir con ellos, tuve que dialogar, a veces no tan tersamente. Entonces uno aprende también a hacer oposición, y creo yo que yo reitero lo que ya dije, ¿no? Que llega un nuevo régimen con Enrique Peña Nieto, con nuevas ideas, y que va a tratar de llevarlas a la práctica, y yo espero que finalmente tengamos un presidente estadista que vea las cosas a 30 años. También nos ha tocado ser muy cortoplacistas, ver nomás nuestro periodo. Imagínense que yo nomás estuviera viendo que fui diputado, que voy a ser diputado durante 3 años. Si usted revisa mis iniciativas en mi página, que está en reconstrucción, aviso que va a ser la próxima semana cuando se vuelva a subir, porque no tenía unas bases de datos que quiero poner a disposición de la gente. Si ustedes revisan, vean cómo las iniciativas no tienden nada más al corto plazo, tienen que tender a que la sociedad vaya generando una base legal, o vaya generando, en el caso del centro histórico, por ejemplo, rescatar algunos edificios que le pueden servir, que le deben de servir a la actual juventud y a las siguientes generaciones. O sea, tiene uno que ver más allá de lo que es, como decía las abuelas, ¿no? Su periodo, o como decía la abuela, ¿no? Tienes que ver más allá de tu nariz, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estaba faltando. Los mexicanos estamos en una dinámica, Ricardo, nos habíamos metido los últimos 12 años a estarnos disputando durante 6 años las elecciones, ¿sí? Y estarnos con que es el presidente ilegítimo, y luego llegaba la otra elección, y otra vez el encono, otra vez el enfrentamiento, algunas veces a tomar calles, o a seguir incentivando desde el Distrito Federal a grupos que protestan, que protestan por casi todo. Y entonces los mexicanos no nos podíamos sentar a pensar más allá de lo del día. Teníamos pues gobiernos de contingencia que iban atendiendo lo diario, pero que no tenían la visión de largo aliento para estar viendo más allá de la generación, ¿no? Yo admiro mucho de las frases que dejó Luis Donaldo Colosio el 4 de marzo del 94, días antes de que lo asesinaran. Una de sus frases que a mí me ha dejado honda huella ha sido: este mundo no nos fue heredado por nuestros padres, nos fue prestado por nuestros hijos. Y ahí ya están teniendo otra visión de otro tipo de aliento, ¿verdad?, de futuro. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Yo espero que en esta ocasión parece que vamos a estar más tranquilos políticamente 6 años. Me refiero a que ya no, parece ser que las protestas, esperemos que sean mínimas el 1 de diciembre, y esperemos que, bueno, ya no se empiece con esas cuestiones de que presidentes ilegítimos y que tener que hacer acciones extraordinarias para legitimarte, porque nomás ganaste por menos de 250,000 votos, y tener que estar inventando otras cosas, ¿no? Guerras sin diagnósticos y esas cosas que nos mantuvieron durante estos últimos 6 años en un vilo a todos los mexicanos, y especialmente a los juarenses, que por cierto a esta guerra le aportamos, si las cifras no indican, desafortunadamente y desgraciadamente le aportamos 10,000 muertos. Sí, casi el 25% de el índice nacional. Diputado, ¿dónde está atorado el plan de movilidad urbana? No está atorado. Mire, el diputado
del Partido Acción Nacional, Jaime Beltrán del Río, que merece mi respeto, el señor consideró que cuando estaba la comisión permanente antes del 30 de septiembre, consideró que el plan ejecutivo, que los proyectos ejecutivos licitados por el municipio de Juárez contra los entregados en mayo al Congreso del Estado y aprobados por el Congreso del Estado, tenía diferencias. Es decir, lo que aprobó el Congreso en mayo era una cosa distinta a la otra. El administrador del proyecto, el licenciado Arceluz, nos dice, a través de medios, por escrito, nos dice, bueno, todos los proyectos ejecutivos sufren cambios. Y lo entendemos, sobre todo cuando ya están en ejecución. Recordemos que todavía no está en ejecución. Solicita una moción el diputado Beltrán del Río. Casualmente, en la comisión hay 2 diputados de Acción Nacional de Ciudad Juárez, pero casualmente ninguno de ellos solicita esa moción, sino la solicita alguien de Delicias. Pero finalmente es diputado y hay que atenderlo porque somos para todo el Estado. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Se está solicitando información y para no meter en bretes esta comisión especial para el plan de movilidad urbana de Ciudad Juárez, para no estar metiendo en bretes al municipio estos próximos 11 meses, lo que estamos generando es, con un colegio de ingenieros y como la Cámara Mexicana de la Construcción de aquí de Juárez, que ya envió sus documentos, hasta dónde se puede considerar que un proyecto ejecutivo técnicamente puede sufrir modificaciones y cuándo es una modificación mayor que tendría que aprobar la Comisión y el Congreso, y cuándo son modificaciones elementales que se tienen que dar porque te encontraste un colector que no sabías que existía o porque te encontraste una línea vieja de algo, ¿no? Entonces, en eso estamos, no está atorado. Yo les he dicho de manera muy corta, pero creo que debe de ser profunda en el sentido de que despacio que llevamos prisa. Es un plan, Ricardo, de movilidad que debe estar muy bien sustentado, debe estar muy bien hecho, porque le va a servir a Juárez esas calles durante muchos años. Vamos a tardar en amortizarlo 20 años nada más. Entonces sí consideramos que debe estar muy bien estructurado. Va a ser una mega obra donde vas a tener cosas inéditas de muchos frentes, más o menos estamos considerando que van a ser alrededor de 74 frentes de construcción. Imagínate en la ciudad, en un mismo momento, 74 procesos de construcción. Es algo muy importante. Te vas a estar encontrando que, oye, gas natural, ya cámbiame esta línea porque si yo la voy a pavimentar y ya está muy vieja, ya no va a ser, Junta de Agua, Comisión Federal de Electricidad, Telmex, que tiene muchas líneas subterráneas. Entonces, sí, yo creo que es algo muy importante. Yo siempre, ayer sesionamos la Comisión de Movilidad, ya nada más estamos esperando que nos conteste uno de los colegios de ingenieros y nos digan sus puntos de vista y de alguna manera socializarlos con el municipio, pero aquí no hay ninguna traba, Ricardo. ¿Estas diferencias implican diferencias en cuestiones económicas? ¿O solamente es simple y sencillamente, ahora en el proyecto original no me dijiste que ibas a abrir acá y ahora sí vas a abrir este frente? ¿O la diferencia es el recurso económico? Mira, Ricardo, hasta ahorita no se ha podido determinar si es en diferencia económica. Por ejemplo, se encontró la diferencia de que un puente se movió 800 metros, por así decirlo. Se está ahorita revisando por parte de los asesores del Congreso el volumen de concreto, pero ahorita no se ha dicho de ninguna manera que hay cambios o modificaciones en cuanto a los montos. Lo que sí se ha dicho es que ha habido algunos cambios, por ahí se dice que algunos cambios los sugirió el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, mejor conocido como IMIP, que como tú sabes, al igual que el INPLAN en la ciudad de Chihuahua, pues es un instituto creado para eso, para la planeación urbana, para la investigación, y creo que algunos cambios que se hicieron los propuso el IMIP. Y mira, esto de los cambios, Ricardo, o sea, mientras que tengan sustento técnico,
mientras tengan, como bien dices, que no sufran modificaciones en la inversión, yo creo que son para bien, deben de ser para bien. Entonces, la comisión especial lo único que quiere es eso. Yo estoy pensando, el diputado Beltrán del Río, que fue el que inició esta moción, sigue pensando que hubo modificaciones que deben de ser reconocidas por los administradores del proyecto. Yo considero que ya teniendo los parámetros de qué podemos observar y qué tenemos que dejar transitar, porque son modificaciones menores, ya teniendo estos parámetros asesorados, hay que decirlo, no somos ingenieros nosotros, pero sí tenemos la necesidad de recurrir a los que sí saben, que es en este caso el Colegio de Ingenieros y la Cámara de la Construcción, para que ellos nos den su punto de vista y no estarle poniendo trabas al proyecto en el sentido de que, oye, modificaste esta nimiedad. Bueno, pues eso pasa, porque es como cuando estás remodelando tu casa, ¿no? Puedes encontrar algo que no... Siempre faltan detalles. Sí, como en las casas viejas, ¿no? El otro día platicaba ahí con una gente en el centro y remodelando, encontrar una espada de la Revolución y unos periódicos de los hermanos Flores Magón, ¿no? Siempre pasa que puedes encontrar algo y que tienes que hacer una modificación. Entonces, no está trabado. Es un proyecto que le va a servir a Juárez y que no estamos solamente tomando el tiempo necesario, justo, no estamos tratando de trabarle a nadie ningún tiempo, ni mucho menos a Juárez. Y yo creo que en su momento, por eso yo lo decía de manera muy lacónica, ¿no? Despacio que llevamos prisa. Hay otro proyecto de hacer una obra ahí en la zona centro, y ahorita pues ya se detuvo por inconformidad de los comerciantes. Le hago la pregunta a usted porque usted está muy interesado en que se rescate el centro histórico de Ciudad Juárez, e incluso ahorita lo comentaba, ¿no? El darle esos espacios que son históricos a la juventud. Sí, mira, desafortunadamente, Ricardo, hay poco valor arquitectónico de edificios que daten de la segunda parte del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX, es decir, de 1850 a 1950. Entonces, esos pocos edificios yo he solicitado que se preserven, pero que se le presten para que la sociedad los conozca con cuidado. ¿A qué me refiero? Algunos son particulares, algunos están en venta, como es el caso del Cine Plaza, que es un cine precioso desde el punto de vista arquitectónico, que tiene piedra volcánica, que tiene cantera, que es toda una manzana, que es uno de edificios que yo he pedido que se preserve y que los dueños están en posibilidades de venderlo. Los dueños residen en la ciudad de Chihuahua. Y como he solicitado 43 edificios, la propia presidencia municipal, la cárcel de piedra, que desafortunadamente se vendió, la estación de bomberos número 2, que también tiene piedra volcánica, tezontle y cantera, el propio correo, que ya le solicité al gobierno federal que lo mueva nomás 80 metros a donde está ¿te acuerdas la desguarnición de la plaza? Sí. Que estaba casi con esquina con 16 de septiembre y Lerdo, que ese edificio que ahorita está y ya lo dejaron, ya no lo está utilizando el ejército y están empezando a vandalizarlo ya. Sí, está muy bien. Sí, porque yo soy vecino de ahí, mi oficina está ahí a una cuadra, entonces ya lo están vandalizando las gentes. Entonces estoy solicitando que lo muevan el correo nomás y que nos dejen ese precioso edificio que también tiene unos remates de cantera, el que fue el Banco de México, que ya no tiene la cantera, se le retiró, que era un edificio precioso también, hoy es una dulcería en la Lerdo. Y cuando tú ves las postales de aquel tiempo, cuando tenía la cantera, ahí también fue consulado de los Estados Unidos de América. Existe una foto en el Banamex de enfrente, existe una fotografía, cuando la quieres ver la gente, cómo estaba ese edificio, cuando tenía la cantera, y como esos he pedido que se rehabiliten, que se rescaten, pero que se le pongan para que la juventud y las siguientes generaciones los disfruten. Por ejemplo, el correo, estoy proponiendo que tiene mármol también, estoy proponiendo que sea la Casa de la Cultura Heroica Ciudad Juárez. Y por ejemplo, el Cine Plaza pudiera servir no solamente para funciones de cine, sino para precisamente impulsar el teatro en la ciudad, que tenemos
tenemos el Paso del Norte, pero requerimos más. Somos una ciudad de 1.332.000 habitantes hasta el año 2010. Ahora bien, lo que está haciendo Ferromex, Ricardo, mi punto de vista muy personal. El edificio de la destilería, que también está muy bonito. El de la destilería Estrella América, que está ahí en la Francisco Villa, y que ese edificio no fue hecho ni por ingeniero ni por arquitecto, fue hecho por un pintor español, a raíz de que don Julián Gómez, el segundo dueño, porque los primeros eran americanos de la destilería, el segundo dueño era de origen nacido en España. Pero en fin, como esos te digo, son 43 edificios del centro. Ya logramos lo de la garita de metales, ya se está logramos mover la máquina, una máquina Baldwin de 1887, de un lugar donde estaba desprotegida y que nadie la veía, logramos pasarla a la Plaza Misión de Guadalupe, y también se logró adquirir el ex bar La Cabaña, donde vivía don José Acosta en el siglo XIX, y que él es el que llevaba las cartas de los mexicanos asentados aquí en Paso del Norte, y los llevaba al Paso, a Franklin, para que de ahí transitaran a los correos. Y esa casa tiene el valor, aparte de que vivió ese señor, don José Acosta, que tenía su lancha porque el río era muy caudaloso. Ahí llegó a estar Benito Juárez, incluso llegó a quedarse ahí, invocándose una vez que una lluvia muy intensa que desbordó el río, y tuvo que quedarse a dormir ahí, dicen los historiadores, que 2 o 3 noches. Y ahí llegó a escribirle cartas a Margarita Maza, que en ese tiempo estaba sufriendo ahora sí que las de Caín en Nueva York, y tenía que ir con don Pepe Acosta para que él llevara las cartas a Franklin, y de Franklin se fueran a Nueva York. Entonces, como ese logramos que se adquiriera, tiene el techo original de carrizo, y logramos que la adquiriera Ishikul. Estamos en espera de que se elabore el proyecto, porque es casi increíble que en Juárez, teniendo el nombre de Benito Juárez y habiéndole refugiado aquí dos veces, y aquí nos apoyó para iniciar el litigio para que nos devolvieran el chamizal, Ricardo, que por cierto el próximo 28 de octubre cumplimos 45 años de que nos lo devolvieron, y en agosto del año que entra vamos a cumplir 50 años de la devolución. Yo espero para ese día que rescatemos el monumento al chamizal, su gran espejo de agua, su sistema de iluminación, sus banderas por estado, lo que originalmente fue ese gran monumento diseñado hubo un intento de arreglarlo, pero igual que la fuente que está del lado derecho, que caía muy bonita la fuente donde estaban originalmente los niños héroes, ¿verdad? Sí. Y alguien por ahí los quitó, que no sé con qué idea lo quitaron, no hace mucho tiempo, no hace mucho, incluso se arregló esa fuentecita, pero pues yo no sé en qué queda, o sea, se hacen los intentos y ya. Pero el monumento a la devolución del chamizal, donde está la frase de Benito Juárez, la ley ha sido siempre mi espada y mi escudo, pero él inició ese litigio, Ricardo, y lo ganamos ya siendo presidente Adolfo López Mateos y John F. Kennedy, y después de ganarlo en agosto del 63 nos lo devuelven el 28 de octubre del 67, y luego estaba en manos de la Federación, Lyndon B. Johnson salió mucho, sí, pero pues no se le ha visto que ahorita está en el municipio, estaba en manos del municipio, pero yo sí quiero que se rescate el monumento a la devolución, porque era un monumento precioso. No sé si tú lo conociste, sí, Ricardo, bueno. Supongo que sí, cuando tenía su espejo de agua. Sí. Tiene unos recintos ahí que están en muy malas condiciones, unos recintos interiores en el monumento, tenía su sistema de iluminación precioso en las noches, pero esperemos, pues son muchas cosas que hay que hacer por Juárez, Ricardo, pero me desviaba yo. Mire, en el caso de lo de Ferromex en el centro, en Chihuahua se está haciendo un túnel en la calle Independencia, no sé si ha sido últimamente, frente a la presidencia municipal, frente a la catedral y frente a la plaza de armas. Este túnel son los vecinos de ahí, los de la Torre Legislativa, y nos ha generado cierta molestia durante algunos meses. Pero ¿qué va a pasar cuando se termine ese túnel? Vas a tener un área peatonal mucho mayor a la que tienes actualmente. Entonces,
vas a privilegiar con un túnel, el concepto es que privilegies al ciudadano por encima del vehículo, que el vehículo transite escondido, por así llamarlo, porque finalmente es un túnel, pero le vas a generar a los comerciantes a futuro, Ricardo, un área peatonal gigante. Estás hablando casi desde la avenida Lerdo hasta lo que es el Callejón Victoria, atrás de la Presidencia Antigua. Entonces yo creo que sí va a haber molestias. No hay obra pública en el mundo que no genere una molestia. Que un segundo piso, que un túnel, que un paso deprimido, como el que se hizo atrás de la Presidencia, pues causó molestias. Pero ahorita transítalo sin que te detenga el tren. Y ahora, si las vías del ferrocarril, yo digo que las vías nunca se van a ir porque van a servir para un tren ligero, pero si se llega a salir el ferrocarril de carga a Santa Teresa, los pasos a desnivel que se van a quedar, Ricardo, nos van a seguir sirviendo, porque con esos pasos siempre vas a evitar, aunque no existe el tren, siempre vas a evitar el semáforo, y eso hace que sea mucho más ágil el tráfico vehicular. Claro que se les van a generar molestias, pero también hay que pensar, Ricardo, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Más o menos ahí donde está mi oficina es donde va a empezar el túnel. También hay que pensar, Ricardo, por el colectivo. Sí, tienes el legítimo derecho, sí, de estar revisando tu cuestión económica, me refiero a los comerciantes. Pero yo digo que a futuro van a salir ganando con ese, sobre todo con el túnel. Van a seguir ganando. Ellos piensan que ya no se van a estacionar los vehículos, que ya no les van a ir a comprar. Si estamos hablando, Ricardo, de que vamos a regenerar el centro histórico, claro que le vamos a dar otra vida, pero también los comerciantes tienen que tener en claro que no se les trata de limitar su actividad económica. Por ejemplo, iba a tocar un tema para lo de la manzana 14 muy sensible. La manzana 14 siempre ha sido un sueño de que se compre esa manzana para tener una plaza de armas mayor. Ahora bien, hay otro concepto de los historiadores que dicen, oye, es que las plazas y todo déjalas como están, déjalas como nacieron, ¿sí? Contra ese concepto hay otro concepto que dice, no, si la ciudad crece y tienes la posibilidad, en este caso, de ampliar la plaza de armas hasta la Ixaduana, pues hazlo. Entonces aquí tienes que lograr el equilibrio. Yo lo que diría para los comerciantes, por ejemplo, el Café La Nueva Central, yo diría, sin que estén las negociaciones, ni siquiera han iniciado las negociaciones, el hecho es que hay que garantizarle a los de la manzana 14 que su actividad económica no va a salir del centro. Puede salir de la manzana, Ricardo, pero que no salga del centro de la ciudad. El concepto de ese café, el concepto de qué más hay ahí, hay una nevería, un bar, peluquería, hay franquicias también de origen, bueno, los franquiciatarios son nacionales, pero de origen norteamericano. Entonces yo creo que sí tenemos que pensar en lo mejor para Juárez. No dañar economías familiares, no dañar economías personales de los comerciantes del centro, pero sí pensar cómo tenemos que regenerar el centro. O lo dejamos así que el tren siga partiendo la ciudad, así como está ahorita en esas ruinas, que van, sí venden. Pero yo nomás le preguntaría a los comerciantes del centro, ¿cómo venderían más? ¿Con un centro histórico regenerado o como en las condiciones en las que está actualmente? O en las condiciones que estaba anteriormente, antes de que se empezara la compra de fincas y la demolición, que ha sido un proceso muy tortuoso. Yo estaba de delegado en desarrollo urbano, no me tocó las negociaciones, las está haciendo una gente externa. Ha sido muy tortuoso, Ricardo, porque te encontrabas cosas como que había lugares que ni siquiera se pagaba renta porque ya se desconocía quién era el dueño. O sea, nomás estabas en posesión y tenías ahí un bar que habías explotado durante 20, 30 años, y cuando llegaron a decir, oye, véndeme tu propiedad, pues llegabas a la conclusión de que no era del señor. Ahí estaba metido sin pagar renta y ya no sabía ni siquiera quién era el dueño. No, ya no aparecía. Encontraste intestados, encontraste litigios ahí de sucesorios, encontrabas, por ejemplo, hermanos que unos sí querían vender, pero los que estaban viviendo en X estado de la Unión Americana
Ni siquiera querían venir a firmar, ni querían un quinto por la propiedad, simplemente no querían nada. Entonces, ha sido muy tortuoso la compra de las fincas en el centro, muy difícil, Ricardo. Y luego aparte, ha habido especulación. Ha habido gente que dice, bueno, necesitan mi predio para hacer plazas, para regenerar el centro. Bueno, pues entonces págame lo que yo quiero, no lo que es justo, sino lo que yo demando. Entonces, ha sido muy difícil. Yo sí antepondría cualquier interés al interés del colectivo, y el colectivo somos 1.332.000 juarenses. Diputado, pues nos comentaba ya finalmente sobre la presentación de informes que se tienen que hacer en este mes de octubre, o sea que mucho trabajo tienen en este mes los diputados. Sí, 4 informes se entregan, Ricardo. Se entrega el periodo de la permanente, de la última permanente, que ese se tiene que hacer cada vez que hay un periodo permanente, y que es el segundo año de ejercicio constitucional, y que incluyó del 26 de junio al 30 de septiembre. Ya está debidamente recibido el informe que hice durante la permanente. En este periodo de la permanente, Ricardo, como no estás obligado a ir a las sesiones, tienes que estar en el distrito. Yo, por ejemplo, he recorrido en el distrito, hice una estrategia para que conocieran más mi oficina, y en los últimos meses traté de colocar engomados con el domicilio de mi oficina y los posibles servicios que pueden tener en todas las unidades económicas de mi distrito. Si hay alguien que tenga una unidad económica, me refiero, mi distrito es el más pobre de la ciudad, por lo tanto es el que menos unidades económicas grandes tiene, pero me estoy refiriendo a un abarrote, Ricardo, a una taquería, y estuve colocando engomados. ¿Dónde está mi oficina? 16 de septiembre, 455 Oriente, qué colonias debo de cubrir, y si alguna unidad económica no la visitamos, yo creo que visitamos el 80% de todo el distrito, pues ahí tenemos todavía engomados para ahí en esa misma oficina. También, Ricardo, es de la permanente, tienes que visitar el distrito, tienes que presentar tu declaración patrimonial. Esta fue la última, esta la presenté el día de ayer. Presenté también mi declaración patrimonial, y luego tienes que presentar un informe de todo el año, del 1 de octubre del 2011 al 30 de septiembre, del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012. Aquí van incluidas todas tus actividades. Yo concentré, déjame nomás tratar de llegar a la página 57. Y el otro informe es de las comisiones que presides. Por ejemplo, tuve que presentar un informe muy concreto sobre sobre la transparencia, sobre la comisión especial que se forma para revisar la función de algunos de los funcionarios a nivel estatal. Mira, por ejemplo, en este año presenté 46 iniciativas. 46, todas elaboradas, gracias que tengo un buen equipo tengo 2 asesores, uno es abogado y otro es licenciado en informática, y tengo muy buen equipo. Hicimos 46 iniciativas, presenté 11 posicionamientos y pronunciamientos en asuntos generales, presenté 14 dictámenes y propuestas, opiniones a favor y en contra, es cuando debates 13 veces, total de participaciones en tribuna 84 en el año. Entonces, este es a lo que estás obligado. Ya presenté estos 4 informes, el último fue el que presenté el día de ayer como declaración patrimonial, tenía hasta el 30 de octubre para hacerlo, pero pues ya están debidamente entregados. No me daba a mí evaluarme, Ricardo, lo tendré que hacer la ciudadanía. Yo les pido que la próxima semana, a finales, a más tardar el viernes, ya estará mi página, que es dipgerardohernandez.com. La traté de dinamizar aún más este último año de ejercicio constitucional, le metí base de datos que no tenía, y bueno, de los 33 diputados solamente tenemos página propia 3, y esto es bueno porque la gente puede interactuar. Mira, el sábado pasado salimos a repartir volantes, estuvimos en la calle Libertad, los que transitaron por ahí, estuvimos en La Libertad y Municipio Libre, y un señor se paró y me dijo: oiga, yo vengo huyendo de la delincuencia de Michoacán y me tuve que refugiar en El Paso, Texas, ya con mi familia. Dice, pero yo le traigo una propuesta.
Dice, háganle seguimiento a todos los expolicías, háganles un archivo, denle seguimiento a sus vidas. Es una expresión ciudadana. Yo no sé si sea lo más correcto o no sea lo más correcto darle seguimiento a la vida de un expolicía. Me refiero a la vida productiva, no a la vida estrictamente personal, sino a su vida productiva. Claro que el señor estaba a 2 días de eso, habían detenido a una ex policía municipal mujer, y él venía pues ya, él ya trae sus juicios de allá de Michoacán, de haberse venido de Morelia hasta El Paso, Texas, pues implica algo porque venía huyendo de la violencia de Michoacán. Y bueno, como esas expresiones son importantes, Ricardo, que tengas la página, porque la gente puede subir, puede revisar, te puede criticar. Hay iniciativas, Ricardo, que las tienes que revisar con lupa. Yo todavía no he podido presentar la del El Hoy No Circula, porque aquí se hizo una polémica en Radionet por el asunto, oye, ¿qué vamos a hacer con los americanos, con los autos americanos? ¿O los vas a dejar, o vamos a permitir que transiten libremente? ¿O qué vamos a hacer con los suecos? Que ahora lo de los suecos, bueno, pues parece que ya se está tratando de mejorar. Y a propósito también con el engomado ecológico, y ahora sale un reportaje ahí en un periódico, no, pues todos tenemos que andar al 100, todos tenemos que tener nuestro engomado. No, pues muy interesante, y todavía hay mucho que platicar, pero pues ya habrá mucho tiempo. Diputado Gerardo Hernández, además de que tenemos la facilidad de que siempre nos toman las llamadas, de poder platicar de temas de interés, o de temas que a usted le interese, que se enteren en su distrito, en Ciudad Juárez. Gerardo Hernández es diputado, no del distrito ya, es diputado por todo el estado de Chihuahua. Entonces hay temas de interés en Ciudad Juárez y en el resto del estado que debe atender Gerardo Hernández Ibarra, y que en su momento pues tuvimos a conocer aquí. Gracias, diputado. ¿Algo más que se agregar? No, nada más, reitero, mi oficina en 16 de septiembre 455 Oriente, ahí está, se trabaja de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mi página a partir de la próxima semana está ahorita en reconstrucción, no está en construcción, está en reconstrucción, y es dipgerardohernandezi.com, y pues ahí estamos a la orden, ¿no?, de cualquier iniciativa, propuesta, queja, me refiero a cualquier inquietud en cuanto a un servicio público que no se ha prestado. No les digo que se va a resolver todo, Ricardo, quiero ser muy claro, pero sí, cuando menos por interés, por ganas de hacer las cosas no queda. También aquí en Juárez hay un equipo, de lo que se me paga, hay que destinar pues a pagar la página de internet, hay que destinar teléfonos, hay que destinar el equipo de asesores en Chihuahua. Son, te reitero, 2 asesores en Chihuahua, un auxiliar, que son los que me ayudan en las iniciativas. Aquí tenemos a 5 gentes en la oficina, que son los que van y gestionan, apoyan. Entonces, yo creo que para eso nos pagan los diputados, para que ejerzamos una buena parte de nuestro, porque hay que comprar mobiliario y todo para tener esta oficina y pagar los servicios, obviamente. Entonces yo creo que no estamos haciendo nada. En el caso mío no hago cosas que sean graciosas para la sociedad, hablo nada más, y no hago todo lo que la sociedad quisiera de mí, pero cuando vean que dejo de hacer algo, pues con todo gusto, ahí está mi página, ahí está mi oficina, ¿verdad?, para acudir inmediatamente. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Buen día. 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a una